Buenos días, profesora Alex Ortega. Nosotros somos el grupo número 4, conformado por Daniel Boloña, Dana Áviles y Jiménez Alex. Ahorita vamos a resolver el trabajo autónomo número 1. Resolver el problema 1 de la guía 1, la cual fue planificada para el 2 de mayo del presente año. Bueno, en este problema nos da una ecuación referente a la posición de una partícula, de un coche que está en un semáforo y va a acelerar. Primero nos pide la aceleración media durante el tiempo 0 y el tiempo 10. Para esto simplemente comenzamos a evaluar los puntos en la ecuación que nos da la posición. Para el tiempo 0, al reemplazarlos nos devuelve 0 al evaluarlo, y para el x evaluado en 10 usamos la fórmula. Entonces reemplazamos los valores de b y de c y nos da que el espacio de esta va a ser igual a 120 metros. 120 metros de 0 metros. Ya, a continuación procedemos a calcular la velocidad media. La velocidad media es igual al delta x, que va a ser entre 0 y 120, por lo tanto va a ser 120 menos 0 sobre el delta tiempo, que el tiempo nos fue dado de 0 a 10, por lo tanto va a ser 10 menos 0, y obtendremos una velocidad media de 12 metros sobre segundo. Del mismo problema nos pide la velocidad instantánea en el punto t0 y en el punto t5. Por lo tanto, procedemos con la ecuación del movimiento y sabiendo que la velocidad no es más que simplemente que la derivada del espacio, vamos a primero calcular la derivada. Aplicamos la primera derivada a la fórmula del espacio, lo cual nos va a dar a esta fórmula. Y con esta vamos a reemplazar el tiempo 0 y el tiempo 5 para obtener los resultados de la velocidad instantánea. Obviamente que al reemplazar en 0, b se va a volver 0 y c 0, por lo tanto x va a ser 0. La velocidad instantánea en 0 va a ser 0 metros sobre segundos. Mientras que la velocidad instantánea en 5, como es un valor, lo reemplazamos. 2, 5 por 2.4, ¿sí? Menos 3 por 0.20 por 5 al cuadrado. Y procedemos a hacer el cálculo, el cual nos va a dar que la velocidad instantánea en el punto 5 va a ser igual a 15 metros sobre segundo. Ya. Para continuar al punto C, cuando el auto se detiene. Bueno, para eso vamos a primero necesitar la ecuación de la velocidad, que está respecto a la derivada de la ecuación de la posición, respecto al tiempo, que es esta. Y luego vamos a calcular su segunda derivada, la cual es la aceleración, la cual presenta esta ecuación, que es al derivar la primera. Y usando la regla de que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, vamos a calcular cuando el auto se detiene. Como tiene que ser la velocidad final 0, la mando a 0, y la velocidad inicial a 0. Lo que me da que el 0 es igual a la aceleración por el tiempo. Entonces reemplazamos. 0 es igual a 2b menos 6ct por t. Y luego la trabajo reemplazando los valores y multiplicando. 0 es igual a 4.8 menos 0.72 t por t. Entonces procedemos a multiplicar. 0 es igual a 4.8t menos 0.72 t al cuadrado. Y resuelvo esta ecuación cuadrática. Y los valores de t que va a tomar son t igual a 0. Obviamente en 0 porque la velocidad al comenzar a 0. Y t igual 6.67 segundos. Va a ser 0, lo que el auto se va a tener, o sea, no va a tener aceleración, y por ende en el tiempo 6,67 segundos el auto vuelve a detenerse. Voy a resolver el problema 2 de la guía 2, la cual fue planificada para el día 4 de mayo. En esta nos indican que un móvil presenta una velocidad referente a esta fórmula, y nos dicen que en el tiempo 1 la posición del móvil es esta en coordenadas de y y j. Y a continuación el problema nos pide determinar el vector posición en cualquier instante. Utilizando técnicas de integración, nosotros vamos a resolver esto. Primero vamos a integrar la parte de x de la velocidad. Esta la llamaremos bx y es la que vamos a integrar. Ya, entonces ponemos la integral de bx por dt es igual a la integral de la coordenada en x por dt, y procedemos a integrarlo.
lo cual nos va a dar 3t al cuadrado sobre 2 menos 2t más c. Como yo desconozco este valor de c, es necesario calcularlo a través del punto del tiempo t1 y la ecuación del movimiento. Bueno, a continuación voy a poner que, reemplazando el t1, 3 medios menos 2 más c, que es el valor de c que yo no conozco, va a ser igual a 3. Y procedo a realizarlo, lo cual me va a dar un valor de c es igual a la posición de la coordenada en x va a estar dada por esta ecuación y reemplazamos c, por lo que nos va a quedar 3t al cuadrado sobre 2 menos 2t más 7 medios. Y a continuación procedemos a encontrar la coordenada j del mismo vector posición. La coordenada j del vector posición, ahora vamos a integrar con respecto a j. La integral de b y de t es igual a la integral de 6t al cuadrado menos 5. Procedo. Esto es igual a 6t al cubo sobre 3 menos 5t más c. Nuevamente, como yo desconozco el valor de c, me ayudo del tiempo 1 y la posición en el vector, por lo cual digo y reemplazo que 6, 3 menos 5 más c va a ser igual a 2, como me indica en la posición del vector. Y de esto calculo que c va a ser igual a 1. C da igual a 1. Una vez obtenido este valor, reemplazo. Y digo que la ecuación va a ser 6t al cubo sobre 3 menos 5t más 1. Esta va a representar a la coordenada j del movimiento y esta es la coordenada y. Por lo que ahora formulo el vector posición. Y el vector posición en R va a ser igual a 3t al cuadrado sobre 2 menos 2t más 7 medios. Esto va a ser i más 6t al cubo sobre 3 menos 5t más 1 j. Y este va a ser el vector posición en cualquier punto de la trayectoria. Simplemente tenemos que reemplazar el t y tendremos la posición. De velocidad nos va a pedir el vector de aceleración. Como nosotros ya sabemos, la aceleración no es nada más que la derivada de la velocidad, por lo cual voy a calcular su derivada. Entonces yo digo que la componente de la velocidad en x es igual a 3t menos 2 y calculo su derivada. b' de x, que va a ser la aceleración en x, va a ser igual a 3 solamente, ya que por las reglas de iteración esto se elimina y tengo la coordenada en x. Ahora en y, digo que la velocidad en y es igual a 6t al cuadrado menos 5 y calculo su derivada. b' y es igual a 12t y el 5 se elimina por las reglas de la derivada. Entonces calculo que la aceleración, el vector de aceleración, va a ser igual a 3i más 12t j. Y este va a ser nuestro vector velocidad, vector aceleración, disculpe. Ahorita vamos a resolver el problema 3 de la sesión 4. Es un problema acerca del tiro de proyectiles. El problema dice que se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros sobre segundos. Aquí podemos rescatar que la velocidad inicial en y va a ser igual a 20 metros sobre segundos. Luego dice que desde la azotea de un edificio a 50 metros de altura. Sabemos que este dato nos indica que tenemos la pelota a una altura de 50 metros y de una vez tomamos que el origen es el suelo. La pelota además se empuja por el viento produciendo un movimiento horizontal con aceleración constante de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, este dato nos indica que el movimiento en X no es de MRU, sino MRV. Entonces, la tasa de velocidad va a ir cambiando, por lo que usaremos esta fórmula, o sea, un vector de aceleración en X.
con eso también sabemos que la velocidad inicial en x es 0, porque al inicio es impulsada por 20 metros sobre segundos hacia arriba, solo en y. Ahora, lo que nos pide es la distancia horizontal entre el punto de lanzamiento y de impacto, es decir, nos pide esta posición, que podemos denominarla como x. Ahora, para encontrar esta posición usamos la fórmula de mRV, porque es aceleración en x. Entonces, la posición inicial decimos que 0, se va, porque está desde abajo, y este es nuestro origen. La velocidad en x al inicio es 0. Y el movimiento, el desplazamiento, la posición va a estar regida por este término. Entonces tenemos la aceleración, que aquí es 2, según el problema. Pero no tenemos el tiempo. ¿Qué tiempo es ese? ¿Y cómo lo hallamos? El tiempo que necesitamos aquí para encontrar la posición es el tiempo donde la pelota está en un y0. Entonces para hallarlo recurrimos a la fórmula de mRV, pero para caída libre. Entonces decimos que y va a ser igual a 0. Entonces la posición inicial es 50, que está aquí. La velocidad inicial en y es 20 por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, como dijimos que tiene que estar en este y0, el tiempo es cuando la bola está en y0, igualamos a 0 esta ecuación y nos queda una ecuación cuadrática, la cual resolvemos y nos da dos tiempos, uno positivo y uno negativo. Como un tiempo negativo no tiene sentido, tomamos el tiempo positivo en segundos. Ahora, ya con el tiempo simplemente reemplazamos en lo que teníamos al inicio y podemos despejar x. Nos da un resultado de 33.99 metros. Vamos a realizar el inciso B. La altura máxima medida desde el suelo. Ahora, para hallar la altura máxima medida desde el suelo, tenemos que conocer que el movimiento en y es variable debido al efecto de la gravedad. Entonces, como podemos ver en el gráfico, posición de y versus el tiempo, podemos decir que la recta tangente al vértice va a ser cuando la velocidad es 0. Conociendo eso, usamos esta fórmula de la velocidad inicial al cuadrado más la otra al cuadrado menos 2 veces la gravedad por el delta y, que lo representa y inicial menos y final. Usamos esta fórmula porque no conocemos nada sobre el tiempo, pero sí de la velocidad. Entonces sabemos que la velocidad inicial es 20, decimos que la velocidad después del tiempo va a ser 0, cuando llega al punto máximo es 0, y le restamos 2 veces la gravedad por el delta y. Aquí sabemos que el y inicial es 50, porque este es el origen, desde el piso, menos el y, que va a ser el y final. Entonces, despejando y con todos los valores, tenemos que y es igual a 70.41 metros. Bueno, ahorita vamos a hacer el inciso C del problema 3. Dice, el valor de las componentes tangenciales y normal de la aceleración cuando la pelota se encuentra a 60 metros de altura sobre el suelo durante el tiempo de su vida. Nos pide la aceleración normal y tangencial. O sea, nos está diciendo en otras palabras la que es, ¿cómo se llama? Ortogonal la que es ortogonal, o sea, la que va hacia abajo, se conoce como normal, y la tangencial, la que es en el mismo sentido de la velocidad. Para hallarla a los 60 metros, como sabemos que la velocidad es mRV, usamos esta fórmula. Y decimos que tenemos el punto inicial, 50, la velocidad inicial, el tiempo, no conocemos ese tiempo y ese es el que queremos saber para luego hallar otros datos, menos un medio de la variable por el tiempo al cuadrado, y decimos que la posición final es en 60, porque aquí nos piden, por eso ponemos 60 aquí.
Despejando nos queda una ecuación cuadrática igualada a 0 y nos da dos tiempos, un tiempo 1 y un tiempo 2. ¿Qué tiempo usamos? Usamos el tiempo que nos da 2, el menor. ¿Por qué el menor? Porque nos piden el tiempo de subida, tiene que ser el menor tiempo. Ya en 3.49 segundos ya va de bajada, pasa por 60 metros de bajada. Ya con este tiempo vamos a sacar las velocidades en X y en Y con esta fórmula, la fórmula lineal. Decimos que en X la velocidad inicial es 0, como ya sabíamos, tenemos la aceleración y tenemos el nuevo tiempo y sacamos la nueva velocidad. En Y hacemos lo mismo, aquí sí tenemos velocidad inicial en Y, tenemos la gravedad por el nuevo tiempo, tenemos la velocidad a los 60 metros, velocidad en Y. Ahora sacamos el módulo de la aceleración. El módulo de aceleración está dado por las componentes x al cuadrado más la y al cuadrado en raíz. Y sacamos el módulo que nos da 10 metros sobre segundos al cuadrado. Sabemos que la aceleración en x nos dan y la aceleración en y es la gravedad. Por eso son estos datos. Ahora sacamos el ángulo que hace ese vector de aceleración, que el ángulo que hace. Entonces decimos tangente inversa de la aceleración x sobre la aceleración y nos da un ángulo de 11.30 grados. Ahora sacamos el ángulo del vector velocidad. Hacemos lo mismo, sería velocidad en y, esta es velocidad en x, perdón, y esta es velocidad en y. No, al revés. Velocidad en y esta es velocidad en x. Aquí está al revés. Aquí es x. Sí. Y nos da un ángulo de 85.36 grados. Luego, con la fórmula para ya la velocidad tangencial, es el coseno. ¿Por qué es el coseno? Es el módulo del vector final por el coseno ¿por qué por el coseno del ángulo, de la variación de los dos ángulos? ¿Por qué coseno? Porque es la que tenemos este vector y tenemos este ángulo y nos pide esta de acá, por eso usamos el coseno. Y en la otra usamos velocidades, podemos hallar el ángulo que fue el vector velocidad en ese punto, en ese instante. Entonces tenemos la velocidad que para sacar el ángulo es la tangente inversa de la vector velocidad en y sobre el vector velocidad en x y nos dio 85.36 grados. Luego sacamos el ángulo que forma el vector de aceleración. Lo sacamos con la componente en y sobre la componente en x. Sabemos que la que es en x nos da el problema 2 metros sobre segundos y la que es en y es la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y nos da un ángulo de 11.30 grados. También tenemos que sacar el módulo del vector de aceleración final y nos da 10 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, para encontrar la aceleración tangencial y la normal, sabemos que es el módulo que es 10 por el coseno de la diferencia de los dos ángulos. ¿Por qué coseno? Porque es la tangencial, esta de aquí. Y la normal, que es la centrípeta ortogonal, como se le conoce, usamos el seno, que es la de acá. De la diferencia de los dos ángulos. Entonces, desarrollando, poniendo la calculadora nos da que la tangencial es 2.74 metros sobre segundos al cuadrado y la normal es 9.62 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora vamos a resolver el problema número 4 de la sesión número 4. Dice, un avión vuela desde un punto A hasta un punto B, decimos que este es el punto A y este es el punto B, que se encuentra a 3.000 kilómetros de distancia en la dirección este. El viento sopla a 30 grados en la dirección sureste con velocidad de 80 kilómetros por hora. Hemos marcado aquí la velocidad del viento a 30 grados. Determinar el tiempo de vuelo del avión entre las dos localidades. Muy bien. Entonces, como ya tenemos planteado nuestro ejercicio en un diagrama de cuerpo libre, decimos que este es el punto A y este es el punto B y que esta velocidad va a ser de 80, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué necesitamos para encontrar el tiempo?
Lo que nosotros queremos encontrar es el tiempo de vuelo. Entonces necesitamos encontrar el tiempo que tarda ir de aquí a acá. Aquí escribimos que representa nuestras variables. BB va a ser la velocidad del viento respecto a la Tierra. BA va a ser la velocidad del avión respecto a la Tierra, esta. Y BA sobre B va a ser la velocidad del avión respecto al viento. Para verlo mejor, lo hemos construido acá en un triángulo rectángulo, y podemos ver aquí la velocidad de AB, la velocidad del viento y la velocidad del avión. Estos son nuestros puntos AB, esta es la velocidad que es 60 kilómetros sobre hora. Entonces, decimos que la velocidad del avión sobre el viento va a ser la magnitud de la velocidad, que es 600, por el coseno de este ángulo en I, y en Y o en J va a ser 600 el seno de ese ángulo que no conocemos. Ahora, podemos también descomponer la velocidad del viento en componentes I y en J. Tenemos que la velocidad del viento en componente I va a ser 80 seno de 30 y en la componente J va a ser menos 80 coseno de 30 debido a que el viento se va hacia el sur. Luego de analizarlo, encontramos que la velocidad de A va a tener una componente en J. Entonces podemos analizar y deducir que la velocidad en A va a ser 600, que es la magnitud, coseno de este ángulo que no conocemos, más 80 seno de 30, que es la componente en I. Y en J sería 600 seno de un ángulo que no conocemos, menos 80 coseno de 30. ¿Qué necesitamos? Necesitamos primero el ángulo. Entonces, aquí yo puedo encontrar el ángulo. Como es igual a 0, reemplazo mis variables y tengo que el ángulo es 6.6. Y acá, como ya tengo el ángulo, reemplazo el ángulo, evalúo y me da que la velocidad es 636 km sobre hora. Y ya como ya sabemos, el tiempo va a ser la distancia sobre la velocidad. El tiempo va a ser un total de 4.7 horas.